Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo Buenas está? tardes, Buenas profesora. tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, vamos Buenas a saludar. tardes, Miss. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, voy a saludar por acá. Aixa, ¿cómo estás, Aixa? Buenas tardes, Caitlin, buenas. Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a clase, Caitlin. También tengo por acá a Pío Alberto. ¿Sí? Pío Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién más? Luciana Olenka, ¿no? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes, buenas tardes. Diego David, ¿sí? Barrientos. Ángel Félix, buenas tardes. ¿Sí? Barrientos, Buenas tardes, profesora. ¿cómo estás? Bienvenida a clase. Ángel Félix. Cisneros. Estefano, ¿no? Estefano, ¿ya? ¿Quién más está? Victoria Díaz. Álvaro García. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a clase, bienvenida a clase. También tengo a Álvaro García, Kiera González, Yasmín Inga, Fabricio Laura, creo que ya me saludó hace rato, no me acuerdo. Ana Paula, ¿cómo estás, Ana Paula? Buenas tardes, Walter Miss. Los. ¿Todo bien? Ay, qué bueno, qué bueno. Ayer sí estuve mala, no sé, creo que no sé si el lunes pasado ya estaba con la garganta. Ay, estaba fatal una semana. Muy bien, por acá. Yamir Alexander, Yamir Lucero, Walter Lozano. ¿Quién más está? Jennifer, Patrick y Angelina. Buenas tardes, chicos, con todo. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a trabajar entonces. ¿Qué tal? ¿Qué tal fin de semana? ¿Qué tal en el colegio? ¿Están en exámenes? ¿Sí? ¿Están en exámenes? Yo no, Miss. ¿No? Damaris, ¿no hay exámenes en tu colegio? Todavía, Miss. Todavía. Creo que algunos dan como exámenes mensuales, me parece. ¿Mm? Sí, ya, Sí, creo que sí, Miss. ya. ¿En tu colegio qué? ¿No hay exámenes mensuales? ¿De frente se vienen los exámenes bimestrales? Sí, Miss, ya tuvimos la semana anterior. Ya dieron. Ya dieron. Claro. De los que han comenzado sus clases, la primera semana de marzo creo que ya han dado sus pruebas mensuales del cuarto trimestre, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. ¿Algunos se fue de viaje de promoción? ¿Algunos Sí. ya se fue de viaje? ¿A dónde se han ido? Mi promoción nos fuimos a República Dominicana. ¿Así? Por curiosidad, ¿cuánto pagó cada padre? Más o menos para ir proyectándome de acá 5 años. ¿Cuánto fue, Unos más o menos? $800 por alumno. 800, solamente alumnos, no papás. Ajá. ¿Ya no van con papás o van con papás? Fueron 4 padres por la promoción. O sea, van solos ya. Hoy tengo que prepararme para eso porque no creo, ¿ah? Yo todavía no he roto el cordón umbilical. Todavía tengo que prepararme. De acá a unos 5 años me tocará experimentar eso. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, me dicen que les ha ido bien, algunos se han ido de viaje, por ahí algunos estarán ya con esto de la fiesta de promoción, otros están en cuarto grado en el presencial escolar. Tengo una alumnita de tercer grado. Sí, está bastante adelantada. Tengo también de cuarto grado, la mayoría son de quinto, así es. Muy bien, muy bien. Dicho eso, vamos a comenzar con nuestro material. Vamos a desarrollar la lectura, ¿no? La lectura, en realidad, la lectura no debe ser una imposición, una obligación. Debemos verlo como una necesidad, en realidad. La lectura debemos verla como una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Porque debo reconocer que tiene un valor importante. Es a través de la lectura que voy a aprender. Es a través de la lectura que voy a mejorar mi comprensión de mi entorno, del mundo. No porque me vuelvo en un dogmático y voy a creer todo lo que dicen. No, no. La lectura justamente nos permite desarrollar pensamiento crítico, tener una capacidad de análisis, reflexión, que me permita sacar conclusiones. Quien no lee está esperando
prácticamente que les llegue la información de otros. Entonces, es como si andase con los ojitos vendados y dependiese pues de una mano que lo guía, ve por acá, es seguro, ve por acá, es seguro. En cambio, cuando lees, te sacas esa venda y tú mismo inicias tu andar, ¿no? Entonces, no debe ser visto como una imposición, no debe ser visto como una obligación, sino como una necesidad. Hay que reconocer su valor que nos permita aprender. Así es. Cuando son textos que tienen párrafos, como en este caso estamos observando, la estrategia es sumillado, ¿no? O sea, leo el primer párrafo y extraigo lo más importante. Leo el segundo párrafo, igual. El tercer párrafo, cuando dice en suma, esa frase en suma, uy, eso es conclusión. En suma, por lo tanto, en conclusión, eso me va a ayudar. En síntesis, me va a ayudar. Eso avisa que el autor de todo lo que he mencionado antes va a concluir. Así es, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a leer juntitos, primer texto, como que nos vamos integrando, ¿no? Integrando a esta actividad. Después del egoísmo, la principal causa de insatisfacción ante la vida es la falta de cultivo intelectual. Uy, hay dos problemas en nuestra humanidad. El autor te dice, mira, hay dos terribles problemas, ¿verdad? Uno de esos problemas de la humanidad es el egoísmo. Pero ¿sabes qué? Hay otra que es la principal causa de insatisfacción ante la vida y es la falta de cultivo intelectual. O sea, las personas insatisfechas en este mundo, para el autor, su causa puede ser el egoísmo, pero hay una causa mucho más importante, que es la falta de cultivo intelectual. ¿Está bien? Una inteligencia cultivada haya fuentes de inagotable interés en todo lo que le rodea, en los objetos de la naturaleza, las obras de arte, las creaciones poéticas, los acontecimientos de la historia, las costumbres pasadas y presentes de la humanidad y sus perspectivas futuras. Así es. ¿Qué pasa cuando una persona se cultiva, se cultiva? ¿Mm? Entonces, se va a dar cuenta que hay muchísimo por conocer, muchísimo. Se va a sentir emocionado, interesado en todo lo que le rodea. Así es. No solamente la naturaleza, sino también obras de arte, la poesía, qué ha pasado en la historia, las costumbres de diferentes pueblos, en la actualidad, qué es lo que está ocurriendo, lo que ocurrirá más adelante, qué podría suceder. ¿Te das cuenta? O sea, la persona que se cultiva, la persona que lee, la persona que aprende, tiene un enfoque de lo que es el pasado hacia el presente con proyección al futuro. Así es. ¿Qué más me dice? Ahora bien, no hay en la naturaleza de las cosas razón alguna para que la herencia de todo ser nacido en un país civilizado no sea cierto grado de cultura intelectual suficiente, como tampoco hay necesidad intrínseca de que cualquier ser humano sea un interesado egoísta, apartado de todo sentimiento o cuidado que no se encuentre en su propia y miserable individualidad en un mundo en que hay tanto que gozar y también tanto que corregir y mejorar. Todo el que posea esta moderada cantidad de moral y de requisitos intelectuales es capaz de una existencia que puede llamarse envidiable, a menos que esa persona, por malas leyes o por sujeción a la voluntad de otros, o sea, está prácticamente sometido, es dependiente, sea despojada de la libertad para usar de las fuentes de la felicidad a su alcance. No dejará de encontrar envidiable esa existencia si escapa a las grandes fuentes de sufrimiento físico y mental, tales como la indigencia, la enfermedad o la pérdida prematura de los seres queridos, ¿no? Entonces, en el primer párrafo, el autor nos habla acerca de una insatisfacción cuya causa no solamente es el egoísmo, hay algo peor que el egoísmo para el autor.
Y algo peor que el egoísmo sería la falta, eso, ¿no? ¿Falta de qué? Falta de cultivo. ¿Qué tipo de cultivo? Falta de cultivo intelectual. Así es. ¿Qué pasa con la falta de cultivo intelectual? Es la principal causa de insatisfacción. Así es. El egoísmo también lo es, pero la principal sería la falta de cultivo intelectual. Así es. Muy bien, entonces ya en el primer párrafo el autor ha presentado prácticamente el asunto que le interesa resolver. Estamos seguros que en el segundo párrafo, como es progresión temática y esa frase es parte del tema, va a continuar explicando. El punto esencial del problema reside, por tanto, en la lucha contra estas calamidades, ¿no? Ninguno puede dudar de que los mayores males del mundo son evitables. O sea, los mayores males del mundo se pueden evitar. Y si los asuntos humanos siguen mejorando, quedarán encerrados al final dentro de estrechos límites. Ser egoísta puede ser revertido, depende mucho de las personas, se puede evitar. ¿Mm? Esto de la falta de cultivo intelectual también es algo que podemos solucionar. Se puede evitar. Así es. La pobreza, en cualquier sentido que implique sufrimiento, la pobreza, en cualquier sentido que implique sufrimiento, podrá ser completamente eliminada por la sabiduría de la sociedad, combinada con el buen sentido y la prudencia de los individuos. Incluso el más obstinado de los enemigos, la enfermedad, podrá ser reducido indefinidamente con una buena educación física y moral y un control apropiado de las influencias nocivas, dañinas. Así ha de ser mientras los progresos de la ciencia ofrezcan para el futuro la promesa de nuevas conquistas directas contra este detestable enemigo. Mira, acá se ve justamente, acá el autor comienza a explicar de qué manera es que este cultivo intelectual, cuando nosotros mejoramos nuestro aprendizaje, conocimientos, ¿cuáles serían las consecuencias de un cultivo intelectual? Se podría eliminar incluso la pobreza, dice el autor. La pobreza ya no existiría. La pobreza en cualquier sentido que implique sufrimiento podrá ser completamente extinguida, ya no habría. Si la sociedad, obviamente, ¿ya?, está guiada por la sabiduría. Si es que observamos, incluso, ¿no? Incluso las enfermedades podrían ser reducidas de manera significativa gracias a una buena educación física, una educación moral. Así es, el control apropiado de las influencias nocivas. Qué importante es cuando la persona se cultiva intelectualmente, puede hacer frente a estos problemas que llevan pues a la decadencia a una sociedad, la pobreza, las enfermedades, ¿no? Así es. Estamos seguros que aquí va a sintetizar esa frase en suma, por lo tanto, ya, esta es. Lo que hemos pensado, lo que hemos destacado en primer y segundo párrafo, debe estar acá. En suma, toda la grande causa del sufrimiento humano pueden contrarrestarse considerablemente y muchas casi enteramente con el cuidado y el esfuerzo del hombre. Su eliminación es tristemente lenta. Una larga serie de generaciones perecerá en la brecha, ¿no?, en esa lucha, antes de que se complete la conquista y se convierta este mundo en lo que fácilmente podrá ser si la voluntad y el conocimiento no faltan. Sin embargo, todo hombre lo bastante inteligente y generoso para aportar a la empresa, ¿ya?, su esfuerzo, por pequeño y significante. Acá esta empresa no se refiere pues a una institución que busca lucrar. Acá empresa se refiere a la tarea, ¿no? Esa tarea, esa misión, ¿ya? Entonces, todo hombre lo bastante inteligente y generoso para aportar a esta meta, a esta tarea, su esfuerzo, por pequeño y significante que sea, obtendrá de la lucha misma un noble goce que no estará dispuesto a vender por ningún placer egoísta. Efectivamente, el último párrafo concluye, ¿ya?, que esas grandes causas del sufrimiento humano pueden contrarrestarse.
puede contrarrestarse, ¿ya? El egoísmo, puede contrarrestarse la falta de cultivo intelectual, puede contrarrestarse la pobreza, puede contrarrestarse la enfermedad. Pero ¿qué es lo que se necesita? Se necesita el cuidado y el esfuerzo del hombre. ¿Basado en qué? En su voluntad y conocimiento. ¿Mm? El cambio no va a ser drástico, inmediato. El cambio va a ser lento, obviamente. ¿Ya? Quizás muchas generaciones perezcan, van a sufrir, pero con el tiempo se logrará justamente contrarrestar estos males. Así es. Muy bien, muy bien. Y luego seguramente la número 1, la pregunta 1, nos dice el autor, propugnar es sostener, ¿no? Asumir una posición en torno a algo. ¿Qué es lo que el autor propugna principalmente? Dice que, ¿qué es lo que el autor acaba de proponernos? ¿Qué nos ha dicho? ¿A qué se refiere? Los espero, a ver. Pueden dar una segunda lectura si desean, no hay problema. ¿Sí? ¿Están dando una segunda lectura? Háganlo, no hay problema, háganlo, yo los espero. ¿Dudas? ¿Ya? Hasta ahora no me llega ninguna respuesta. ¿Dudas? A ver. Desde el primer párrafo, el autor nos menciona, ¿ya? ¿Cuáles son las principales causas de la insatisfacción ante la vida? Y son dos, ¿no? La falta de cultivo intelectual y el egoísmo. ¿Y esto qué ocasiona? El egoísmo y la falta de cultivo intelectual, ¿qué está ocasionando? Está ocasionando que haya una situación en la cual las personas padecen. Así es, padecen. ¿Y qué es lo que padecen? Enfermedades, pobreza. Así es, enfermedades, pobreza.
Pero esta falta de cultivo intelectual y el egoísmo podrían ser eliminados. Sí se puede ser eliminado. Sí se puede eliminar. ¿De qué depende eso? Dice el autor. Depende de la voluntad del hombre. O sea, el hombre por voluntad tiene que afrontar esta situación, ¿ya? Y basarse en qué? En el conocimiento. Acá, sobre todo en el tercer párrafo, acá está lo final, ¿no? ¿Y en qué? En el conocimiento. Acá está, mira, la voluntad y el conocimiento, justamente estaba ahí lo que mencionaba. La voluntad y el conocimiento pueden contrarrestar estas causas del sufrimiento del hombre. No va a ser inmediato, no va a ser inmediato, es cierto, ¿ya? Lamentablemente va a ser tristemente lenta, dice. Varias generaciones van a perecer, pero veamos el resultado. El resultado final será ¿qué cosa? La eliminación de esos sufrimientos. Así es. Entonces, en mi tema central o idea principal, tiene que estar presente ello. ¿Cuál de estas parafrasea o dice lo que hemos mencionado? Eso tenemos que buscar. ¿Ya? Ya, entonces voy a evaluar, voy a comenzar por la final. Dice, el autor sostiene principalmente que no hay necesidad intrínseca de que cualquier ser humano sea interesado, egoísta, carente de sentimientos. No hay intrínseca es natural. No hay una necesidad natural de que cualquier ser humano sea un interesado egoísta, ¿correcto? Ya, descartado. La principal causa de insatisfacción ante la vida es la falta de cultivo intelectual por parte de la mayoría. Pero acá le está faltando algo más, ¿no? Le está faltando justamente, no solamente es la falta de cultivo intelectual, sino también, también el egoísmo. ¿Mm? Todo hombre, dice todo hombre, lo bastante inteligente y generoso, puede alcanzar éxito en un mundo como el actual. Es que acá el asunto no es encontrar el éxito, porque el éxito es algo personal, sino aquí es que la persona con la voluntad y el conocimiento pueda ayudar a contrarrestar los males que aquejan a la humanidad. ¿Cuenta? Nada, hasta ahora no encuentro. El ser humano debe luchar constantemente con una serie de calamidades, tanto físicas como espirituales. Eso podemos inferir. El ser humano lucha constantemente porque hay muchos problemas, no solamente la pobreza, la enfermedad. Pero el autor se centra en el último párrafo, reitera todo lo que había mencionado al inicio. La única manera de revertirlos, ¿ya? Es con la voluntad y conocimiento, ¿correcto? Con el esfuerzo, el intelecto, conocimiento, la generosidad, se puede contrarrestar las causas. Ahí está. Acá está, mira. ¿Ya? El autor nos está planteando que con el esfuerzo, el intelecto y la generosidad. ¿Por qué generosidad? Porque está preocupado en la humanidad. No está preocupado en sí mismo, sino en la humanidad. Quiere acabar, contrarrestar esos males que aquejan a la humanidad. ¿Sabe qué parte de él, de su accionar con esfuerzo, intelecto qué? El conocimiento, se podría contrarrestar las causas del sufrimiento humano? Así es. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estefano se entendió? Ángel Félix se entendió. Ángel Félix se entendió. Muy bien, Ángel. Me dice que sí se ha entendido. Otra. A ver, vamos a hacer otra. Otra la segunda pregunta. Ya. En el tercer párrafo, el término brecha se puede reemplazar por me parece que cuando estuvimos leyendo, creo que yo lo parafraseé, ¿no? Para poder entender a qué se refería. Vamos a ver, ¿dónde aparece brecha? ¿Dónde estaba? ¿En qué partecita estaba brecha? En el segundo párrafo dice, ¿no?
Y no lo encuentro. ¿Quién lo encontró? ¿Está en el segundo o en el tercero? No está en negrita. No, no está en negrita. Segundo o tercero, ¿dónde está brecha? Ángel Félix, tú sí lo has encontrado. ¿Dónde está la palabra brecha? ¿En qué parte? Ah, ya lo encontré. Está acá. Está en el tercer párrafo. Este es, ¿no? Ya, brecha. A ver, ¿cómo lo hemos entendido? Dice, en suma, o sea, como quien dice, en síntesis, en resumen, todas las grandes causas de sufrimiento humano pueden contrarrestarse considerablemente y muchas casi enteramente con el cuidado y el esfuerzo del hombre. Su eliminación es tristemente lenta. Una larga serie de generaciones perecerá en la brecha antes de que se complete la conquista. Acá brecha se refiere a la lucha, es una lucha. ¿Por qué es una lucha? Porque es un enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento, lamentablemente, ¿no? Una larga serie de generaciones va a perecer. Así es, hasta lograr ¿qué? La conquista, o sea, el triunfo. Entonces, brecha ahí, ¿a qué está aludiendo? A una lucha, a una lucha. ¿Tenemos lucha entre las alternativas? ¿Hay lucha entre las alternativas? ¿Sí? ¿Hay o no hay? Ah, sí hay. Sí, Casita, ¿no? Ahí está, casita, gracias. Sí está, casita. Muy bien. Claro, es una lucha, porque es un enfrentamiento. Ujú. En la pregunta 3, veamos. Se colige que el autor mantiene una postura. ¿Mm? Lo que hemos leído, y él dice, solo es por o sea, acá tiene que ver la voluntad del hombre para poder contrarrestar, para poder eliminar el sufrimiento humano. Cuando alguien te dice, sí se puede, es una postura que escéptica significa incrédula. Incrédula, el autor no diría sí se puede. ¿Qué diría? Quizás, tal vez. ¿Mm? Pesimista, el autor te diría, por más que las personas, ¿ya? Asuman con voluntad esta tarea, no lo van a lograr. Por más que las personas con voluntad y conocimiento quieran hacer frente a este sufrimiento humano, no lo van a solucionar. Eso sería pesimista. ¿Mm? Teísta es pensar en que Dios lo va a solucionar. No es el hombre, pero acá dice que es el hombre, con voluntad y conocimiento. Teísta sería pues pensar que no depende del hombre acabar con estos sufrimientos de la humanidad, sino de Dios. Incrédula. Incrédula sería porque diga, no, no creo, no creo. Pero él dice, sí se va a poder, con voluntad y conocimiento. Sí se va a lograr. Entonces sería una postura que optimista sobre el género humano. ¿Por qué optimista? Porque está destacando valores. ¿Mm? Voluntad. Voluntad. Así es. Que el hombre asuma ese reto no como una tarea que le va a generar un beneficio personal. No, el beneficio es ¿para quién? Para la humanidad. Así es. Entonces sería solamente barquito, ¿no? Optimista. Así es. 4. Resulta incompatible afirmar que una causa, salió ahí, pero dice lo falso, ¿ah? Ojo, dice lo falso. Resulta incompatible afirmar que una causa de sufrimiento es una causa, el autoritarismo, esto sí sería una causa de sufrimiento, el autoritarismo, porque en una parte del texto, me parece el primer párrafo, dice la persona que depende de otra, que está dominada. Entonces, para que una persona esté dominada, quiere decir que hay autoritarismo, eso puedo deducir. Egoísmo es literal. Él dice en la primera línea del párrafo 1, ¿no? Una de las causas del sufrimiento humano es el egoísmo. La ignorancia entiendo que sí, porque la falta de conocimiento, ¿cómo se le llama a la falta de conocimiento? Pues ignorancia. La pobreza será, en el párrafo 2 dice que la pobreza, como las enfermedades, son causa de sufrimiento.
¿Mm? ¿Cuál no sería una causa de sufrimiento? La tecnología. Esa no sería una causa de sufrimiento. Así es. Muy bien. 5. Si las propuestas educativas, ¿no? Si las propuestas educativas descuidaran el fortalecimiento físico de los estudiantes, me parece que es en el párrafo, lo vamos a volver a marcar. Hay una parte donde habla eso de físico y moral, me parece, ¿ah? Acá está, ¿ves? Segundo párrafo. Dice, la pobreza, en cualquier sentido que implique sufrimiento, podrá ser completamente extinguida, eliminada por la sabiduría de la sociedad, combinada con el buen sentido y la prudencia de los individuos. Incluso el más obstinado de los enemigos, la enfermedad, podrá ser reducido indefinidamente con una buena educación física y moral y un control apropiado de las influencias nocivas. O sea, para el autor es muy importante la educación física, es muy importante la educación moral, es muy importante el control apropiado de las influencias dañinas. Esto va a permitir que el hombre, que el ser humano, pueda tener una conducta prudente, así es, sabia, ante estos factores que generan sufrimiento humano. Ahí está. Él lo recomienda. Eso se debe hacer. En la extrapolación te dice lo siguiente. Si las propuestas educativas descuidaran el fortalecimiento físico de los estudiantes, pregunto, ¿el autor estaría de acuerdo con eso? ¿El autor estaría de acuerdo en que esa propuesta es la más adecuada? ¿Estaría de acuerdo? No. Hemos leído a un autor que nos está proponiendo que debe haber una educación física, educación moral. ¿Ya? El egoísmo se reduciría, no se va a reducir, porque para reducirse el autor está planteando ciertas características. Y la educación física, como la educación moral, son aspectos que ayudan a combatir el egoísmo. ¿Ya? Entonces no se podría reducir. ¿El Estado podría ahorrar dinero en salud pública? No hemos hablado del Estado, no hemos hablado del gobierno. ¿Se generaría un amplio consenso? ¿El autor estaría de acuerdo? No, el autor no va a estar de acuerdo. ¿Ya? ¿Se lograría eliminar todos los males de la humanidad? Todo lo contrario, porque no estás eliminando un factor, ¿no?, que viene a ser importante en estos males que generan sufrimiento a la humanidad. Nada. ¿El autor sería un crítico tenaz? Claro, el autor sería un crítico tenaz. ¿Qué significa tenaz? Muy severo. El autor sería un crítico muy severo de estas propuestas que eliminan el fortalecimiento físico de los estudiantes. Así es. 5, amistad. ¿Sí? Están tomando lonche, creo, ¿eh? Están haciendo, chicos. Muy bien. En la 5 sería amistad, entonces, ¿no? Ahora sí, ustedes solitos. Texto 2. ¿Sí? ¿Cuántos párrafos tiene? Tiene 2 párrafos. Vamos a darle 10 minutitos, ¿ya? Son 6:32. 6:42. 6:42.
¿Listo? A ver, en este caso. ¿Mm? Primer párrafo. Tenemos el primer párrafo. El primer párrafo, ¿no? El autor sostiene lo siguiente. La lectura está considerada como una actividad instrumental básica de crucial importancia para el individuo que mediatiza cualquier tipo de aprendizaje llevado a cabo a través del formato escrito. O sea, ahí mi palabra clave es la lectura. Así es. Y es crucial, ¿no? Es sumamente importante. ¿Para quién? Para el individuo. Porque le permite llevar a cabo cualquier tipo de aprendizaje. No dice solamente que la lectura es importante si quieres aprender historia, si quieres aprender literatura. No. De manera general, para todo tipo de aprendizaje. Obviamente, todo tipo de aprendizaje que se lleve a cabo a través de un formato escrito. Claro, claro. Ninguna otra actividad humana ha alterado tanto el rumbo del desarrollo individual y cultural. Gracias a ella podemos adquirir nuevos conocimientos. ¿Quién es ella? La lectura. Haciendo referencia a la lectura, para no decir gracias a la lectura. Gracias a ella podemos adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos. ¿Momentos de qué? Momentos de ocio. ¿A qué se refiere momentos de ocio? Distracción. Sin embargo, el número de procesos involucrados en la lectura y su compleja naturaleza la convierten en una tarea de gran dificultad que culmina con la construcción e integración de una representación textual. O sea, la lectura tiene tanto beneficio, ¿no? Y uno diría, vaya, qué bien, entonces todos vamos a leer pues, para poder desarrollar un aprendizaje, ¿no? Que dependa de un texto. Pero ¿qué te dice el autor? Ya, hay algún tipo de dificultad, hay dificultades, ¿no? Es una actividad que involucra cierta complejidad, cierta dificultad. Esta representación es mucho más que la suma de significado de las palabras individuales. De ahí que el concepto de lectura y comprensión se solapen. Claro, no solamente leer es decodificar, ¿no? Oye, qué bien lee ese muchacho, la lectura está considerada, ¿por qué? Porque lo escuchan que su pronunciación es armoniosa, no se estanca en ninguna palabra, entona muy bien, pero eso en realidad no es lectura para el autor, porque la lectura va de la mano ¿con qué? Con la comprensión. Ambas están involucradas, se solapan, ambas están involucradas. Por ello es evidente que el aprendizaje de la lectura no puede ser entendido como la simple adquisición de códigos gráficos como lo cree la visión tradicional, sino que se trata del desarrollo de la capacidad de elaboración y utilización de la lengua escrita. Leer es algo más que un simple acto de descifrado mecánico. Así es. Es sobre todo un acto de razonamiento que lleva al sujeto a la construcción activa y consciente de la interpretación del mensaje escrito. O sea, ¿qué es leer? Comprender. ¿Qué es leer? Es comprender un texto, comprender la información que se da a través de la escritura. Así es. Y en el segundo párrafo nos dice, no obstante, ya acá va a haber una información, digamos, que contraste con lo anterior, ¿no? Algo contrario. No obstante, la enseñanza de la lectura ha sido durante años considerada como un conjunto de subprocesos susceptibles de ser enseñados de forma independiente, identificar letras, palabras, frases, pero parece evidente que leer es algo más que procesar de manera secuencial las distintas letras y seguidamente las distintas palabras de que consta un texto. Claro, si tan importante es la lectura y sabemos que la lectura va de la mano con la comprensión, lamentablemente en la enseñanza no se ha visto la parte de la comprensión. La enseñanza de la lectura durante muchos años ha sido vista simplemente como varios procesos para poder identificar letras, palabras, frases.
Pero la lectura es más que identificar letras, palabras, frases. Así es. Desde esta concepción, únicamente lograríamos que nuestros alumnos aprendiesen a leer, pero difícilmente leerían para comprender. Eso es cierto, ¿no? Hoy día, desde la perspectiva cognitivista, la lectura es considerada como una tarea de solución de problemas, una tarea cognitiva, y las dificultades observadas a lo largo del proceso de aprendizaje son debidas a procesos cognitivos. Procesos que impiden al niño conceptualizar las unidades lingüísticas y comprender la relación entre el código fonológico y el código gráfico. Este último proceso de conversión grafema-fonema es de vital importancia en la fase de la decodificación y descifrado, fase que constituye un paso importante en la actividad de lectura. ¿Qué quiere decir ahí el autor con esto de problema cognitivo, ¿no? Entonces, como la lectura es vista como un proceso cognitivo, proceso cognitivo tiene que ver con todas las formas de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces, en ocasiones, el niño tiene ciertos problemas en asociar o tiene problemas para relacionar el código fonológico con el código gráfico, ¿no? Y eso puede interferir en el avance de la comprensión lectora. Así es. El código fonológico son los sonidos. Código gráfico son las letras, ¿no? Así es. ¿Qué más? Además, ha de poseer cierto desarrollo del lenguaje oral. Por ejemplo, para poder reconocer las palabras por la ruta fonológica, es necesario disponer de representaciones de las palabras en el léxico auditivo. Claro, de repente, ¿no? Una persona nunca ha escuchado la palabra desoxirribonucleico. Nunca la ha escuchado, nunca la ha leído. Cuando le pidan de repente, y cuando de repente lo vea escrito, o tenga que escribirlo, va a tener muchas dificultades, va a titubear. Desoxirribonucleico. ¿Cómo se escribe? CS, desoxi, lleva de repente 2C, soxi, lleva X, ribonucleico. V o B, ahí están las dificultades, ¿no? Para reconocer las palabras por la ruta fonológica. Pero para que tenga lugar una lectura comprensiva, es necesario que el sujeto posea un sistema cognitivo lo suficientemente desarrollado como para integrar el mensaje en su memoria. Así es. O sea, el alumno o el lector también tiene que tener conocimientos previos para que pueda facilitar su comprensión del texto. Muy bien. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué nos ha hablado el autor? La palabra básica, lectura, debe estar en el tema. La A tiene lectura, la B también tiene la palabra lectura. A aprender y enseñar a leer. Acá sí lo dejo. La lectura comprensiva como objetivo educativo. Acá también tiene lectura. Y acá tiene lectura. 4 alternativas tienen la palabra clave. Pero ahora, ¿qué nos dice el autor? ¿Qué nos dice el autor sobre la lectura? ¿Nos está dando recomendaciones para mejorar la lectura? Sí, podríamos decir que el autor nos brinda recomendaciones para mejorar la lectura. No, el autor te dice, ¿cómo debe ser vista la lectura? No como una simple decodificación. La lectura debe ser vista dentro de la perspectiva, hoy día, desde la perspectiva cognitivista, la lectura es considerada como una tarea de solución de problemas. Así es. Entonces el autor está enfocándose en digamos, en esta perspectiva cognitivista para hablarnos de la lectura. Acá está, mira. La lectura desde la perspectiva cognitivista. Así es. ¿Sí? Vamos a la siguiente. La palabra solapen implica que la lectura y comprensión, me parece que lo vimos parafraseado eso. ¿Mm? Lectura y comprensión, ¿se ocultan?
Se contradicen, se igualan, se perjudican, se vinculan. Están vinculados. Lectura y comprensión están vinculados. ¿Ya? Este acto, este proceso de leer está vinculado al proceso de comprender. Así es. Ahí tendría que ser barquito, necesariamente. Otro. A ver acá. Pregunta 3. Se infiere que la visión tradicional, la visión tradicional, ¿no? Esa que no se basa en el enfoque cognitivo, esa que dice, ¿no? Que, bueno, pues, se basa en la decodificación, nada más. Se basa en la decodificación. Si muy bien reconoce en lectura las palabras que están en el texto, no hay problema, ya está leyendo, dice, ya está leyendo. Entonces, ¿qué puedo inferir sobre la visión tradicional en torno a la lectura? Pues, soslayar es obviar. ¿Puede obviar la identificación grafema-grafema? No, más bien esa es la base, no lo puede obviar. En eso se basa. En eso se basa. Esto sería falso. No lo obvia, más bien lo considera. ¿Ya? No es importante en la formación académica. La visión tradicional también obviamente considera que la lectura forma parte de la formación académica. ¿Ya? El problema es que su enfoque está equivocado. Así es. Eso también es falso. Asume que la lectura es únicamente recepción pasiva de mensajes. Esto sí puedo inferir. Esto sí es inferencia. ¿Ya? En esa visión tradicional, se asume que la lectura es únicamente recepción pasiva de mensajes. ¿Por qué? Porque es simplemente nuestra misión decodificar. Identificación, grafema, fonema. Así es, esta está bien. Por si acaso la de impide que podamos adquirir nuevos saberes. Más bien, esto sería falso. La visión tradicional reconoce que podemos adquirir nuevos saberes a partir de la lectura. El problema es el enfoque que le da. Implica subprocesos que se vinculan siempre, solamente casita. ¿Sí? Ya está. Pregunta 4. Resulta falso. Resulta incompatible afirmar que la lectura comprensiva, pero lo falso, dice. Lo falso. ¿Es una tarea que culmina con la construcción de una representación textual? No, porque ¿para qué? Para que sea una lectura comprensiva quiere decir que está en el enfoque cognitivista y quiere decir que puede resolver problemas, ¿no? Y entonces decir que es una tarea que culmina con la... No, ya es un aprendizaje que le permite poner en práctica en su vida diaria. Hace necesario... Entonces, esa es una tarea, la lectura comprensiva es una tarea que culmina con la construcción, representación textual. Eso sería falso. A ver, resulta incompatible afirmar que la lectura comprensiva es una tarea que culmina con la construcción de una representación textual. Vamos al texto ya. A ver, me parece que lo dice literal. A ver. En este último párrafo está. La enseñanza de la lectura ha sido durante años considerada como un conjunto de subprocesos susceptibles de ser enseñados de forma independiente, pero parece evidente que leer es algo más que procesar de manera secuencial. ¿Ya? Entonces, acá el autor propone, desde esta concepción únicamente lograríamos que nuestros alumnos aprendieran a leer, pero difícilmente leerían para comprender. Acá nos habla de la perspectiva cognitivista. La lectura es considerada como una tarea de solución de problemas, así es, una tarea cognitiva, y las dificultades observadas a lo largo del proceso de aprendizaje son debidas a procesos cognitivos. Y acá nos habla del problema, ¿no? Ya. Además, ha de poseer cierto desarrollo del lenguaje oral, por ejemplo, para poder reconocer palabras por la ruta fonológica, es necesario disponer de representaciones de las palabras en el léxico auditivo, pero para que tenga lugar una... acá estaba al final, mira. Ahí está. Para que tenga lugar una lectura comprensiva es necesario que
el sujeto posea un sistema cognitivo lo suficientemente desarrollado como para que integre el mensaje en su memoria. Ya está. ¿Sí? Subrayen esa parte al final. Ahí estaba literal. Lectura comprensiva. Sí, ahí lo digo. Ahora vuelvo a mi pregunta. ¿Cuál es? Es la 3, ¿no? Ya, ahora sí. Ah, no, esa ya la hemos trabajado. Me parece que estamos en la 4. Estamos en la 4, ¿no? Ajá, la incompatible. Ya está. Ahora sí. Resulta falso afirmar que la lectura comprensiva. Me pide lo falso. Es una tarea que culmina con la construcción de una representación textual. Ya, eso sí es verdadero. Claro, construcción. No era falso, es verdadero. Hace necesario disponer de representaciones de las palabras en el léxico auditivo. Eso lo acabo de leer, tal cual, igualito. Es considerado como una tarea de solución de problemas a la que nos enfrentamos. También lo leí, por supuesto. Solución de tareas cognitivas. Demanda que el sujeto posea un sistema cognitivo, lo dice al final. Es necesario que el sujeto tenga un sistema cognitivo suficientemente desarrollado. Requiere desvincular el proceso de descifrado y ya, eso sí sería falso. ¿Ya? Una lectura comprensiva no es que va a desvincular o separar, ¿ya?, ese proceso de descifrado, ¿ya?, y el desarrollo del lenguaje oral. Están vinculados ambos. Están vinculados algo. Ambos. ¿Sí? Salió. Sería 4, amistad, ¿no? Sí, sería 4, amistad. Y en la 5. A ver. Si la conversión grafema-fonema fuese caótica en un individuo, lo hemos leído, al final del texto, en el último párrafo, menciona justamente que algunos problemas cognitivos impiden que el alumno desarrolle una lectura comprensiva. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ese alumno no puede establecer el vínculo grafema-fonema? Fuese caótico. Entonces no va a poder comprender, pues. Simplemente así, no va a poder comprender lo que lee, ¿correcto? Y estaría acá, ¿no? No podría interpretar o construir los mensajes. No va a comprender. 5 barquitos. ¿Sí? ¿Cotejaron? ¿Cotejaron? ¿Sí? ¿Están cotejando? ¿No están cotejando? ¿Cotejaron las respuestas? ¿Se entendió? ¿Alguna de esas preguntas? ¿Alguna de las 5 preguntas que haya generado mayor duda? ¿Alguna que no se haya entendido? Las 5, ¿sí? Las 5. Ya, volvamos a explicar. Vamos al texto. Las 5 dice, si fuese caótica. Ya, acá al final lo dice. Ya. Hoy día, desde la perspectiva cognitivista, la lectura es considerada como una tarea de solución de problemas. Eso tienen que considerar los maestros cuando enseñan lectura, ¿correcto? Que esa lectura a los alumnos les permita solucionar problemas. ¿Por qué? Porque son tareas cognitivas. Y las dificultades observadas a lo largo del proceso de aprendizaje son debidas a procesos cognitivos. ¿Por qué hay problemas en el aprendizaje? Porque hay problemas en los procesos cognitivos. Procesos que impiden al niño conceptualizar las unidades lingüísticas y comprender la relación entre código fonológico y código gráfico. Ahí está. Estos problemas cognitivos que impiden que un alumno aprenda a través de la lectura es porque no ha logrado establecer esta relación, código fonológico, código gráfico.
¿Mm? El código fonológico se refiere pues a los sonidos de nuestro idioma, ¿no? Entonces, cuando lo escucha, por ejemplo, ¿no? El niño escucha el pollo se cayó, el pollo se cayó, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, escuchamos dos sonidos idénticos, pollo, el pollo se cayó, ¿no? Entonces, no puede, de repente, no establece un vínculo correcto entre código fonológico y el código gráfico. Yo estoy escuchando Y en los dos, y es una de las características de nuestro dialecto limeño, el yeísmo. No pronunciamos el Y, pronunciamos Y, es parte de nuestra característica dialéctica, ¿no? Entonces, y pues, y este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos más en los cuales ese niño tenga dificultades para establecer el vínculo entre código fonológico y código gráfico. Este último proceso de conversión grafema-fonema es de vital importancia en la fase de decodificación o descifrado, fase que constituye un paso importante en la actividad de la lectura. Así es, ya, ahí se acabó. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si la extrapolación nos dice, ¿y qué pasaría si un niño tiene terribles problemas para establecer esa relación grafema-fonema? Acá está, ¿ves? Si la conversión grafema-fonema fuese caótica en un individuo, si fuese caótica, tiene un problema cognitivo. Y si hay un problema cognitivo, no va a poder comprender lo que lee. No podría interpretar o construir los mensajes. ¿Sí, Angelina? Muy bien, excelente, ya está. Pasemos entonces a la pregunta. Ah, son 5 preguntas nada más. Pasemos al siguiente texto. Ah, estamos en la sección B. Texto dialéctico. ¿Sabes que el texto dialéctico es como si fuese un debate? Hay posturas sobre un asunto polémico, ¿no? Le vamos a darle también 10 minutitos. Son 7 y 8, 7 y 18. Sí, 7 y 18 para compartir respuestas, como también compartir de repente algunas dudas.
Bien. A ver, evaluemos ese texto, ¿ya? Evaluamos el texto. Primer párrafo, ¿sí? ¿Qué pasaría si la letra H desapareciera súbitamente? O sea, si de manera repentina desapareciese la H, ¿qué pasaría? Que si escribiéramos huérfanos, mira, y no huérfano, cacahuate y no cacahuate, humanidad, mira, ya sin H, ya liberado del H. La verdad es que nada, dice el autor, no pasa nada. Y se elimina la H de un momento a otro, no pasa nada. La H en todas esas palabras es un fantasma. Su única función es hacernos la vida imposible, dicen, ¿no? No le ha gustado, no le ha gustado su curso de ortografía al autor del texto. Parece que ha padecido ahí para reconocer qué palabras se escriben con H y qué palabras no. Parece, ¿no? Bien, segundo párrafo. La octava letra del alfabeto español es muda, no suena. ¿A quién se está refiriendo? Al H. En otros idiomas como el inglés, estas letras son llamadas silenciosas, como la E en Stone. Puede que la implicación sea la misma, pero la diferencia entre muda y silenciosa es vital. El silencio es un estado temporal. La mudez es una condición permanente. Claro, pues es que en castellano la H en ningún tipo de palabra se pronuncia. No, no, no. Pues dice, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es muda. Y ese es un estado permanente. En cambio, ciertas letras en el inglés ¿qué son? Son silenciosas. ¿Qué quiere decir? Que la E en Stone no se pronuncia, pero en otras palabras sí, donde aparece la E. Ejemplo. Bríndeme por el chat, por favor, un ejemplo de una palabra que tenga la E y se pronuncie. Mira, profesora, facilito. El nombre de mi color favorito. ¿No? Yellow. Ahí la E se pronuncia. ¿Te das cuenta? Pero en Stone no se pronuncia. Ah, es que es silenciosa. En algunas palabras, pero en otras no. Eso se llama silenciosa. ¿Por qué? Porque el silencio es algo temporal. En cambio, la H es muda, es permanente, permanente. Bueno, entonces dice pues que es muda, no suena. Una letra que es muda, en silencio permanente, sigue siendo letra, se pregunta. Si no se la pronuncia, ¿sigue siendo letra? La respuesta, no. Entonces, si el español es verdaderamente fonético, si hablamos como escribimos y escribimos como hablamos, la ortografía de las muchas palabras que empieza con H y de tantas otras que le incluyen en su interior deberían cambiar. En todo caso, lo que debió haber hecho la RAE fue eliminar la H. De todos los casos, la H es la letra indicada para empezar una purga necesaria. Pues no quiere ver a la H, debe eliminarse la H. Su postura es que la H debe ser eliminada del alfabeto español. Creo que eso está claro en A, ¿no? No debe permanecer la H como letra en el alfabeto español. Debe ser purgada, debe ser eliminada. De hecho, que la va a defender. A ver, vamos, la va a defender. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice B? A pesar de que ha sido calificada como inútil y de que cada cierto tiempo se levantan algunas voces para cuestionar su lugar en el alfabeto español, la letra H cumple un rol esencial en nuestro idioma. La malquerida H permite desentrañar el fascinante recorrido del español en su tiempo. La malquerida, la calificada como inútil, cumple un rol. No porque la vas a pronunciar, no es eso. La H te recuerda algo, te recuerda el recorrido del español en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado el español? Podría decirse, una referencia histórica
poco silenciosa. Sustituyó a la F en palabras como hijo, claro, ¿cómo se decía? Filio. No es que nuestra lengua proviene de el latín, filio. Entonces, esa F desapareció, pero que dejó ahí una marquita, la H, que nos hace recordar. ¿Sí? Ahí está. Y viene el latín filius, claro, viene el latín filius. Los heredamos de los fenicios, quienes incluyeron en el latín el modelo de las lenguas romances, entre las cuales está el español. Sin ella, no sabríamos que almohada viene del árabe. Ahí está, aparece. No solamente nos indica que la H, ¿ya?, marca una afiliación con el latín, sino también marca una afiliación ¿con quién? Con el árabe. Almohada, ¿de qué viene? De al-muqada. Y ahí viene. Si desaparece la H, perderíamos un fragmento de la historia del español. Así es. Surge entonces el aparente dilema. ¿Es mejor salvaguardar la memoria histórica o darle congruencia a nuestra lengua? ¿Cuál pesa más? Te pregunta el autor, ¿no? ¿Cuál pesaría? ¿Cuál crees tú que pesa más? Mantener ese recuerdo histórico de cómo evolucionó nuestra lengua a través de la marquita de la H, o estamos más preocupados en la congruencia de nuestra lengua. Digo aparente, porque la famosa congruencia a la que se apela es la tendencia fonética del español. Eso quiere decir que nuestro idioma tiende a establecer, la mayoría de veces, una equivalencia entre sonido y letra. Mas esto no significa que tengamos que renunciar a nuestro acervo histórico, a nuestra herencia histórica, ¿no? La ha defendido. Así es. Para él no debe eliminarse. ¿Sí? Para él no debe eliminarse. Entonces, en la 1, la controversia, la polémica, la discusión que orienta, ¿ya?, entre ambos textos, se puede sintetizar con la siguiente pregunta. Si para A debe ser eliminada, debe ser purgada de una vez, porque es muda, en lugar de beneficiar, perjudica. En cambio, ¿qué dice B? Sea muda lo que fuese, esto nos permite conocer cómo ha evolucionado el castellano. Eso nos permite. Entonces, acá está la pregunta, ¿no? ¿Se debe conservar todavía la H en el conjunto de letras del alfabeto español? ¿Se debe conservar? ¿Qué diría A? No se debe conservar, hay que eliminarla de una vez. ¿Qué diría B? Por supuesto, debe conservarse, porque es parte de nuestro pasado, de nuestra historia, cómo ha evolucionado la lengua. Uno dadito. ¿Sí? ¿Salió así uno dadito? Si te salió uno dadito, ponte check. Correcto. Pregunta número 2. El antónimo, o sea, lo opuesto. Lo opuesto. Antónimo contextual de la palabra súbito es algo repentino. ¿Qué pasaría si desapareciera la H de manera súbita? O sea, de manera repentina, de manera brusca, de manera inmediata. ¿Qué sería lo contrario? Que desaparezca de manera gradual, paulatino. Así es. Ahí está. Si alguien marcó enano, repentino, es sinónimo de súbito. Sinónimo. Y nos están pidiendo lo contrario, ¿ya? Antónimo. Sería 2, barquito. Ya está. 3. Vamos con la 3. De la afirmación de que la única función de la letra H es hacernos la vida imposible, que se desprende que para el autor del texto 2A, los usuarios del español cuando el autor del texto A dice que lo único que hace la H con su presencia en nuestro alfabeto es hacernos la vida imposible.
¿Qué podemos inferir de ello? Bueno, podemos inferir que nos hace la vida imposible porque tenemos dificultades para poder escribir, pues. ¿Por qué? ¿Y por qué dificultades? Porque nosotros solemos representar en letras lo que escuchamos. Claro, si yo escucho hijo, yo estoy escuchando 3 letras. Hijo. Como no escucho la H, uy, ahí viene la dificultad, nos hace la vida imposible. Así es. Pero cuando de repente escucho ajo, escucho 3 letras. Y ahí no lleva. No está. En hijo, ajo, hijo. Uy, qué complicado, nos hace la vida imposible, ¿no? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué puedo inferir? Que los usuarios del español tienden a identificar como equivalente los sonidos y las letras casi naturalmente. Tendemos a asociar así, ¿no? Letras y sonidos de manera natural. Esa es la tendencia. Escucho ajo, 3 letras. Escucho hijo, 3 letras. ¿No? Y ahí donde viene la dificultad porque hijo por regla se escribe con H. B diría, por supuesto, pues, porque esta palabra viene de fijo, que a la vez deriva del latín filio, filius. ¿Mm? Fue paulatinamente cambiando, acá todavía se mantuvo, acá desapareció, ya como castellano, solamente quedó la marquita de la letra H. 3, enanito. ¿Sí? ¿Salió igualito? Se pone en su visto, salió igualito. No. 4, vamos con 4. Acá dice incompatible. Es incompatible, o sea, falso, falso. Sostener que el autor del texto 2b impugna es rechazar, rechaza. Es incompatible sostener que el autor del texto 2b rechaza la idea de que el español es un idioma fonético. Eso es falso. Para B, el español, dice, español es un idioma fonético. Esto es falso. Para B, no es un idioma fonético. A ver, impugna, rechaza. El autor no rechaza que sea un idioma fonético. ¿Sí? Ya. Acá dice, ¿por qué? Tendremos que marcar la causa. ¿Por qué es falso decir que el B rechaza, el autor no rechaza? El autor acepta, dice, bueno, nuestro idioma es fonético. Nuestro idioma es fonético porque nosotros reconocemos sonidos para escribir, ¿correcto? Él no lo rechaza. Eso es falso. ¿Pero por qué? Tienes que, la respuesta que vas a marcar, ¿ya? No es falsa. Lo falso ya está acá arriba. Sino es la causa de la falsedad de esta aseveración, ¿no? Distingue propiamente entre tendencias del idioma y la realización de la misma. Así es. ¿No? Sería 4 casitas. Y en la 5, si se demostrara rigurosamente, taxativamente significa rigurosamente, si se demostrara rigurosamente que no puede existir un idioma plenamente fonético, no puede existir un idioma plenamente fonético. Bueno, lo fonético tiene que ver con los sonidos, ¿no? Basado en el sonido. Si demuestra que, de manera contundente, que no puede existir un idioma plenamente fonético, entonces ya no estaríamos preocupados, pues, en decir que se elimine la H. Lo que el autor asume que debe eliminarse porque debemos buscar una congruencia fonética. Pero si se sostuviera que la congruencia fonética o un idioma plenamente fonético no existe, salvar la congruencia del español no supondría un argumento para anular la H. ¿Cómo quieres anular la H si el idioma no es plenamente fonético? 5, amistad. Así es. Muy bien. Pasamos al pasaje en inglés, ¿sí?
en inglés. Ahí está, pasaje 1. Ah, pequeñito. Tiene 3 párrafos, pero son muy pequeñitos los párrafos. ¿Está bien? Les pongo la traducción para que se guíen. ¿Sí? Sí, Miss. Ah, ya, gracias. Ya, gracias por responder. Entonces voy a disminuir el tamañito para que salga casi todo. Sí. Está chiquita la traducción. Ya está, para que se guíen. Como guía. Los voy a agrandar. Ya está.
A ver. Mm, ¿Cuál es el tema central del pasaje? Nos dice, ¿no? ¿Cuál sería el tema, el asunto más importante? ¿Sobre qué ha tratado? Según el autor, a veces tenemos una idea de que la transmisión satelital va a ser mucho más efectiva en todo sentido, ¿no?
y uno puede minimizar la eficiencia de las fibras ópticas o los cables, el cable, ¿no? El cable. El autor en ese texto nos menciona que los dos tienen diferentes usos. Si queremos mandar una información desde donde estamos hacia otro continente, va a ser mucho más efectivo a través de los cables para transmitir la información en Internet. No lo va a hacer el satelital. El satelital es más efectivo cuando habla acerca de repente, canales, ¿no? Que implican digamos, un área muy grande. Entonces, justamente el autor se centra en la importancia de los cables para transmitir información en Internet. Así es, uno de Vito. 2. En la 2, tenemos por respuesta solamente casita, ¿no? ¿Dónde estoy? 2 casita. 3, también sale casita. ¿Sí? 3 casita. 4 amistad. Y 5 barco. ¿Hay otro pasaje? Sí. En el pasaje 2, en la pregunta 1, dadito. Pregunta 2, debe salir enano. En la 3, amistad. En la 4, casita. Y en la 5, barquito. Muy bien, chicos y chicas, son 7:50. Gracias por su atención. Sigan estudiando. Nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Cuídense.